Gloria a Dios, aleluya. Vamos a empezar ahora con un servicio más, glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque a Él es la honra y la gloria, y todo le pertenece a Él. Entonces, hoy vamos a estar hablando, gloria sea al Señor, de algo muy interesante, como hemos hablado siempre de parte de Dios, porque no hay nada de desecharse si es de Dios. Todo es para recibir y digno de recibir cualquier palabra que sea de Él. Pero hoy esta tarde vamos a hablar, escuchen bien el tema. El tema se llama el pecado del mundo. Amén. Amén. El pecado del mundo, ¿por qué? Porque vamos a estar viendo, porque en estas cosas de Dios se habla mucho del mundo y mucha gente no ha entendido el lado negativo o el lado que Dios no quiere que el cristiano esté en el mundo, ¿sí? Porque nosotros nacimos en este mundo. No pedimos venir al mundo, pero estamos en este mundo. Pero el Señor Jesucristo dice que no somos de este mundo. Entonces, ¿cuál es la implicación de estar en el mundo, pero no estar con el mundo? ¿Amén? Amén. Entonces, la Biblia, la palabra es muy clara. Cómo las personas, oigan bien esta parte, nacidas, aleluya, bueno, vamos a leer más bien para entrar a conocer las verdades del Señor en lo que es la palabra. Vaya conmigo al Salmo 51:5 para nosotros poder entender cuál es la diferencia de un cristiano que nace de nuevo y de alguien que simplemente no ha nacido pero está en el mundo. Es algo muy tremendo que a través de la palabra lo vamos a ver hoy. Y tiene que ver ni más ni menos que con el cielo y con el infierno, con el ver y con el no ver, con el tropezar y con el no tropezar, con el andar en tinieblas y con el andar en luz. Escuchen bien lo que dice Salmo 51:5 con referencia a todos nosotros, incluyéndome yo y todo aquel que sea nacido de mujer. Amén. Dice el Salmo 51:5, oigan bien, he aquí, en maldad he sido formado. Escuchen bien, eso es para todo ser humano. Dice, he aquí en maldad he sido formado. ¿Y qué dice enseguida? Y en pecado me concibió mi madre. Entonces, ¿qué les da a entender eso a ustedes? Bueno, que sin querer, sin pedir, hemos venido al mundo, pero estamos en una situación como de muertos, ¿sí? Por eso toda la gente es necesario que vuelvan a nacer. Esto no se trata de cuál es la religión más poderosa. Esto no se trata de quién es el más perfecto en cuanto a la religión, o quién sabe más, o quién ha estado más tiempo allá adentro, sino que se trata del cual ya le entregó el corazón a Dios. ¿Sí? Porque todos que hayan nacido de mujer, se les aplica esta palabra. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Entonces la naturaleza nuestra, aunque estemos vivos, estamos muertos espiritualmente. Por eso el cambio de una parte a otra parte, ahorita la vamos a ver, para ir conociendo más y ir entendiendo, vamos a ver el libro de Job. Denle atrás, estamos en Salmos, regrésense para atrás, ahí está Job, busquen Job 14:1. Y vamos a ver todas las declaraciones, o algunas más bien, porque todo esto es muy extenso, uno no puede hablar tanto en una hora, o en 45 minutos, o 2 horas, sino que esto es para estudiarse, recibirse, aceptarlo y vivir en paz. Los estudios muy poco cubrimos, amén, pero tratamos de hacer lo mejor que podemos en el nombre de Jesús para que todo eso lo reciba el que esté presente y salga de las tinieblas hacia la luz, porque es tiempo ya de hacer eso. Es tiempo de dejar todo lo que hemos hecho. Es tiempo de decir, ¿sabes qué? Ya hice de todo. Ya estuve aquí, ya estuve allá, gracias a Dios estoy, ya estuvo, para hombres y para mujeres. Pero escuchen bien, es que la naturaleza de nosotros, los que no, o más bien los que no habíamos recibido al Señor, era de pura perdición. En serio, miren lo que dice aquí. Dije Job 14:1, dice, el hombre nacido de mujer,
y ahí podemos decir todos amén, que dicen corto de días y hastiado de sinsabores, o sea que está cansado de todo lo que le ha pasado ya. Ya tuvo esto, ya tuvo lo otro, le ha ido mal, le fue bien, le volvió a ir mal, está cansado. Ese es el hombre actual. Y cuando dice el hombre se refiere también a las mujeres. Dice en el 2, aquí está el carácter, dice sale como una flor y es cortado. Y huye como la sombra y no permanece. O sea que es muy poco lo que ustedes y yo vamos a vivir en esta tierra en cuanto a cosas materiales y a bienes. Eso va a ser rápido. Nomás véanse la edad que tienen ya. Ya no son unos niños de 7, 8 años. Ya tenemos bastante edad y hemos vivido y hecho cosas que si nos las pusieran en una cámara y en una tele dijéramos, quiten eso, no lo pongan. Que me da vergüenza lo que hice yo antes, ¿sí o no? A nadie nos gusta que nos traigan eso. Pero nosotros, dentro de nosotros sabemos que sí hicimos eso y ya estuvo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice. La Biblia nos desenmascara y nos dice, es que eso eras tú y eso eres todavía si no has cambiado. Por eso es necesario venir a Dios. ¿Sí estamos entendiendo? Porque no hay nadie en el mundo suficiente santo que diga, a mí háblenme de todo y a mí esa palabra no es para mí. Esa es mentira. Todos nos llega y nos pega esa palabra. Porque estábamos o estamos en ese estado todavía. Muchos. Dice en el 3, sobre este abres tus ojos, refiriéndose al Señor. O sea, en el que anda mal, sobre ese Dios lo alumbra y lo alusa. Escuchen bien cómo es el amor de Dios. Dice, y me traes a juicio contigo. Y luego se pregunta, ¿quién hará limpio o al inmundo? Nadie dice. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la situación de los que no han creído en el Señor todavía? Muy mala. Y los que estamos nosotros, por eso buscamos sus misericordias nuevas cada mañana, cada día. Porque el cristiano recurre a la oración, al arrepentimiento continuamente para recibir un perdón de todo lo que ha hecho en todo el día. ¿Sí estamos entendiendo? No podemos nosotros decir que no ocupamos nada, porque nosotros necesitamos una comunión con Dios. ¿Estamos entendiendo? Por eso escuchen bien. Vamos a estar viendo por qué es ese pecado en el mundo, por qué la gente está como está, por qué la gente no entiende, inclusive ya los cristianos quieren hacerse otra vez como los del mismo mundo. Oigan, ¿pero por qué? Si Dios ya nos sacó de un lugar, ¿por qué vamos a regresar a otro lugar donde supuestamente estábamos en dolor, en necesidad, en confusión? ¿Sí estamos entendiendo? Eso es algo totalmente absurdo, que nosotros no podemos regresar de donde ya Dios nos ha librado. Y todos aquellos que no han salido, tienen que buscar esa salida en el nombre del Señor Jesús y con el Jesús. No con nadie más, no con la religión, no con nada de eso, sino con su propio corazón de ustedes, entregándoselo al que todo puede y todo lo hace. Porque es que de otra manera no va a haber. Ustedes pueden actuar de acuerdo a su pensamiento y a su voluntad, pero en el momento que son reales, reciben un efecto con Dios. ¿Amén? Reciben una señal, reciben un poder, reciben algo en sus vidas que los va a hacer diferentes de los demás, no por quien ustedes sean, sino por el que está con ustedes. ¿Estamos entendiendo? Lo que nosotros hacemos o que nos ve la gente no es por nosotros ya, sino por aquel que vive en nosotros. Por eso nosotros, dice el Señor y lo repite, ya no somos de este mundo. ¿Cuántos dicen amén a eso? No somos de este mundo. Ahora, ¿qué dice el Salmo 52:7? Gloria sea al Señor. Salmo 52:7. Escuchen bien otra referencia hacia lo que es el hombre. Hay muchas, pero voy a cortarlo aquí un poquito para que podamos ir avanzando. Dice en Salmo 52:7, aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Mucha gente dice, yo con dinero puedo vivir. Yo soy muy listo, muy abusado, yo engaño a la gente, yo me hago de billetes, dicen ellos. Pero no es así, porque las riquezas, el oro y la plata, Dios es el dueño de todo eso. Si tú tienes una relación con Dios, tienes una relación con el millonario, con el rico, con el que todo lo tiene y todo lo logra y todo lo hace. No hay necesidad de que en tu inteligencia y en tu deseo tú peques teniendo a alguien que te va a dar las cosas en una manera que no vas a pecar. ¿Sí? Por eso hace una referencia aquí, dice, aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza. Es que si tú no pones a Dios, tienes que poner otra cosa. A fuerzas, todo aquel que no está en Dios está en otra cosa.
no me importa que ponga esto, que ponga lo otro, está en otra cosa. Y al estar en otra cosa, está en contra de Dios. ¿Sabían eso? Porque tú no puedes tener cosas a medias ahí. O te metes con Dios, o estás totalmente en contra de Dios. Porque el que con Él es, ¿estamos entendiendo? El que no es con Él, es en contra de Él. Entonces hay gente, oigan bien, que quieren vivir, porque es una cosa muy absurda esto, de sus propias obras y de sus propios deseos. Cuando ellos saben que se están acabando todos los días, se están deshaciendo, se están enfermando y van más mal que más bien. Por eso dice aquí, dice, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza. Cuando usted esté en necesidad, ¿a quién clama? ¿O por quién se dobla rodillas y dice, Señor, ahora sí aquí te ocupo? Tiene que ser Dios. Porque si no, entonces andamos mal ahí. Dice aquí, el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, estamos en Salmos 52:7. He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas. Tú puedes ser muy astuto, tú puedes ser muy listo para hacer negocios, tú te puedes levantar muy de mañana, puedes ser una persona muy saludable, puedes ser una persona vegetariana, puedes ser una persona que cuida y hace un bien a todo, pero al infierno vas también. Eso no te va a salvar a ti. Tú puedes cuidar de los árboles, de los pájaros, de las ballenas, de los rinocerontes blancos, puedes hacer todo eso, pero vas al infierno. No, pero mira que no ves que te ayuda. No, es que no se trata de lo que tú haces, se trata de lo que tú, con quién lo haces. ¿Sí? Por eso la semana pasada hablábamos de tu comunión. ¿Quién era la comunión con la que tenía la gente? La comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo y se acabó. De ahí viene lo demás. De ahí viene tu bendición, de ahí viene todo lo que tú vas a recibir de parte de Dios. Porque es una locura querer nosotros vivir en un mundo que ve en decadencia. Vean cómo está el mundo. ¿Les gusta el mundo a ustedes ahorita? ¿Les gustan las quemazones, los temblores, las leyes? Todo lo que está contra las matanzas, ¿les gusta ese mundo? Oyes, no. Hasta los que no creen están escondidos y con miedo. Corren como cuando uno prende la luz y las cucarachas cuando pasa alguna cosa. Todos corren a salvarse. Pero, ¿a quién le gusta eso? A nadie. Cuando se trata de la muerte, ahí sí la gente empieza a buscar a quien quieran ahí, pero empiezan a buscar por alguien. Pero realmente nosotros no tendríamos que recurrir a eso, porque nosotros hemos conocido una gran verdad. Nosotros conocemos al que nos saca de todas esas cosas. Nosotros sabemos al que inclusive nos bendice en los peores momentos. Es que ese es Dios. No estamos como sin esperanza, estamos con esperanza, que es Jesús. Él es nuestra esperanza viva. Ahora, oigan bien, los voy a llevar en el principio, cuando estos hombres, o el principio del hombre, cayó. Dios o Jehová les advirtió a Adán y a Eva. Vayan a ver conmigo el primer libro de la Biblia, Génesis 2:17. Génesis 2:17 va a marcar el principio de todo lo que hoy en día estamos viviendo ustedes y yo. Es lo que el hombre hizo en el error, en el deseo y en la mentira, en la codicia, en conocer, en saber cosas sin Dios. ¿Estamos entendiendo? Todo el tiempo que tú te quieras aventar a la aventura sin Dios, te va a ir muy mal. Porque hay camino que a ti te parece agradable, pero es camino de muerte delante de los ojos de Dios. ¿Sí? Él lo sabe. Entonces, pero vamos a ver qué dice Génesis 2:17. Dice, oigan, estas son las palabras del Señor. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, ¿qué es eso? El árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué les estaba diciendo el Señor? Que había algo ahí. La ciencia la podemos traducir como el conocimiento. Había un árbol del conocimiento del bien y del mal. Quiere decir que ellos no conocían bien y mal. ¿Saben por qué? Porque el que los iba a guiar a esta pareja, los iba a guiar Dios en todas las cosas. Ellos no pensaban en nada. Todos se lo debían a Dios y todos se movían en Dios. Es lo que Dios quería hacer con el mundo entero. Depender solamente de Él. Pero les advierte y les dice, ¿cómo les dice? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿cómo les dijo? No comerán.
Ahora, ¿cuál era la represalia? ¿Cuál era lo que les iba a afectar a ellos? Bueno, automáticamente dice, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, o moriréis. Ahora, ¿comieron o no comieron? Oigan bien lo que estamos viendo aquí. Estamos viendo el principio del pecado del mundo entero. No se trata de cuál religión es la más grande, no se trata cuál tiene más historia, no se trata cuál tiene iglesias más grandes, no se trata quién tiene más líderes más bien vestidos, no se trata de eso. Se trata de que en la historia del mundo ya pecaron todos y por eso somos, como veíamos leyendo, hemos hecho, como dice la Biblia, en maldad hemos sido formados y en pecado nos concibió nuestra madre. Por eso la naturaleza de uno es dejar eso y volver en Dios. Volverse a Dios, volver a regenerarte en el Espíritu del Señor Jesús. Por eso estamos viendo que ellos traspasaron la línea del bien y del mal. Por eso ahora, vean lo que sigue diciendo en Génesis 3:7, ahí en la misma página. Génesis 3:4, perdón. Escuchen bien. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ahora, ¿quién le dijo a quién eso? ¿Ustedes le contestarían a una serpiente? O en estos días, si les viene un animal y les habla, ¿ustedes le hacen caso al animal? No. Para empezar, estamos hablando ya de cosas ahí muy raras y muy diferentes. Una culebra hablándole a una mujer, porque eso es lo que estamos viendo. El enemigo tomó forma, o se metió, se transformó, estaba dentro su espíritu de ese animal y empieza a hablar con Eva. Y fíjense bien lo que acontece ahí. Empieza ella a escuchar ya no la voz de Jehová o la voz de Dios, sino la voz del propio diablo. ¿Estamos entendiendo? Ese es el peligro de que cuando tú vives sin Dios. Tú vives sin Dios, no creas que tú haciendo tu voluntad, tú estás escuchando voces ya. Hay gente que dice, yo oigo voces. Yo oigo una voz. Todos los que matan, yo oía voces. Alguien me decía, mata. Yo oigo voces. Señor, reprenda a Satanás. ¿Sí estamos entendiendo eso? Tú no puedes oír, o sea, si ya estás en el Señor, ya nadie te tienta a ti. Pero si todavía no estás en el Señor, estamos entendiendo por qué oyen voces. Mucha gente dice, oh, es que necesita un psicólogo, ¿verdad? Necesita una terapia. No, lo que necesita es una liberación. ¿Sí? Eso es lo que ocupa. Pero escuchen bien lo que dice. Dice, sino que sabe Dios, en el 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora, esta parte de aquí pongan mucha atención. ¿Qué dice? ¿Que sus ojos van a ser qué? Abiertos. Más adelante vamos a ver que esos ojos están abiertos al mundo, pero cerrados, ciegos al conocimiento de Dios. Por eso entiendan ustedes que aquí ya estamos viendo el pecado del mundo entero. ¿Sí? Eso no es que nacieron, no es que se hicieron, no, sino que ya desde que uno viene, si uno no recibe al Señor en su corazón, va con un destino que se llama infierno. Sean quien sean, vengan de donde vengan, crezcan donde crezcan, tengan lo que tengan, todo, país, nación, todos están ahí por la misma línea. Pero vean lo que dice la serpiente, la culebra. ¿Qué dice? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seráis como Dios. ¿Cuántas personas no han oído ustedes que dicen, yo soy como mi propio Dios? O yo quiero ser mi propio, yo hago mi destino, o vivo por mis propias leyes, dicen unos. Oh, sí. Pero con la diferencia que posiblemente nosotros podamos saber del mal y del bien, pero tenemos la voluntad, la condición de parar el mal y de recibir el bien, no podemos. ¿Por qué? Por la carne en la que estamos. De nada nos sirve habernos hecho como dioses, porque estamos más como demonios en los deseos de la carne y en el pecado que mora en nosotros. Por eso es que mata el hombre y vuelve a matar y vuelve a asesinar y nacen más y otra generación y vuelve a matar y vuelven a matar a como quieran ellos. ¿Por qué? Porque no tienen ese poder que le pertenece a Dios. ¿De qué nos sirve haber sabido el bien y el mal cuando somos como unas bestias? Eso dice la palabra, que somos como bestias. ¿Qué es una bestia? No tiene razonamiento, no tiene entendimiento, hace las cosas por naturaleza de bestia. Eso somos cuando estábamos sin Cristo, como unas bestias. ¿En serio? No se ofende, eso es bíblico. Entonces, ¿qué? Ahí estamos viendo que se abrieron unos ojos, ¿sí o no? ¿A qué se abrieron estos ojos? Sabiendo el bien y el mal. ¡Wow!
Y luego dice, aleluya, gloria sea el Señor. Sigue diciendo, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Oigan bien ya el cambio de la mujer. Y árbol codiciable para alcanzar, ¿qué? La sabiduría. Ahí está otra cosa más. Ella dijo, yo ahorita voy a hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Ahorita yo voy a empezar, ya tengo sabiduría. O sea, de ahí empieza el hombre a cabalgar solo en puras tonterías. Esto me voy a inventar, esto voy a hacer, yo me voy a hacer de eso. Ok, su propia sabiduría. Porque ya es que entiendan esto, que Adán y Eva ya no tenían ni que hacer nada. Dios les iba a poner todo, ya estaba todo. Pero desde que pasó lo que pasó, están en su propio camino, están en todo ya ellos. Por eso estamos viendo que este es el pecado del mundo. Amén. Dice entonces, ¿cuál era el sentir ya de esta mujer? Bueno, ya vio que ese árbol era agradable a los ojos, ¿verdad? Que entra todo en un hombre, en los ojos entra todo. Por eso dice la Biblia que ya no vivimos por lo que vemos, sino que vivimos por fe. Porque si tú eres un cristiano, tú no puedes vivir de deseos en tus ojos, porque por ahí te entran los deseos y luego dan a luz. Tú no puedes ya vivir viendo tantas cosas y deseándolas. Dice, Señor, si es tu voluntad, yo tengo un deseo de tener algún día esto, pero si sea tu voluntad, Señor, se haga como tú quieras. Pero si tú vives en tu voluntad, te vas a perder otra vez. En tu voluntad vas en camino de muerte. No debes de depender de tu voluntad nunca. Por eso, escuchen bien cómo dice. Dice ahí, y el árbol codiciable para alcanzar, ¿qué? Sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Sí? Ahí ya les dio vergüenza. Dios sabía lo que había pasado. Amén. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Sí? Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Ahora, ¿en qué vive el hombre? Engañado. La serpiente, como dice ella, me engañó. Todo el hombre vive en un engaño. Cuando no estamos en Dios, estamos en alguien, como se los he dicho. Estamos engañados. Estamos bajo un poder diabólico, en una sabiduría diabólica, es lo que dice Santiago. Esa es la sabiduría terrenal. Toda sabiduría que no viene de Dios, entiendan, diabólica, porque no es para beneficio de Dios. ¿Sí? Es referente a lo que ya hizo Eva con este árbol y lo vio codicioso y deseable en sabiduría. O sea que ya dicen, ¿quién ocupa a Dios? Yo puedo hacer esto. Nosotros podemos guardar todo. Nosotros podemos cuidar de esto. No, sabiduría de ellos. Pero Dios ya dice, hey, esto ya tiene un principio y un final. Están perdiendo el tiempo. Porque Dios ya sabe el futuro. Ya sabe nuestros deseos, ya sabe nuestro final, ya sabe las guerras, ya sabe quién ganó, ya sabe quién se murió, ya sabe todo. Él los pone a los reyes y a los príncipes y los vuelve a poner y los pone a quitar. Pero con referencia, aleluya, estamos entendiendo al final lo que dice aquí antes de pasar a otra parte. Que la serpiente, ¿qué? Me engañó y comí. Entonces están bajo un poder diabólico, porque ¿quién representa a la culebra? A Satanás. Entonces el hombre está bajo los pies del maligno. El mundo entero, dice la Biblia. Amén. Todo aquel que no le pertenece o no ha buscado, no está en el Señor, está bajo los pies del maligno y es el que lo manda. Por eso vemos que hoy en día cuando se hacen matanzas o se disparan, pero si los llegan a agarrar y los dicen, es que yo oía voces. ¿Sí? Están comandados por todo eso. Son poderes. Pero escuchen bien. ¿Qué miró Dios desde los cielos? Porque Dios nos mira, Dios nos ve, Dios escucha, Dios conoce tu corazón, Dios sabe todo. ¿Estamos entendiendo eso? El Salmo 53.1, vayan conmigo ahí. Salmo 53.1, vamos a leer los 3 primeros. Amén, gloria sea al Señor. Dígame cuando lo hayan. Aleluya. Vamos a ver todo esto porque
Es necesario que antes de que ustedes oigan otra cosa de la Biblia, entiendan, oigan bien, por qué tienen que cambiar. No se les pida que cambien o que dejen de hacer cuando ni siquiera saben por qué. Tienen que saber qué, por qué y cómo y para qué. ¿Qué es lo que pasa? Porque hay gente que empieza a hablar, a gritar, a hablar, a gritar, a decirle a la gente, cuando la gente ni siquiera conoce de Dios. Y dice, ¿de qué me está hablando? Entonces hay que saber lo primero para escuchar lo segundo. No podemos escuchar el final de la historia sin antes ver lo que pasó al principio. Amén. Escuchen bien lo que dice el Señor. Salmo 53:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Habrá necios en la tierra que dicen eso o no? Sí. ¿Habrá ateos que dicen no hay Dios? ¿Habrá gente que dice mira, yo trabajo, yo como, yo bebo, no hay Dios? Yo hago todo aquí solo, no hay Dios. Necio. Bueno, Dios ve desde el cielo. ¿Ven lo que dice el necio en su corazón? No hay Dios. Y enseguida este es el efecto. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. ¿Sí? Cuando tú no estás en el Espíritu ni en el Señor, tú no puedes hacer bien. Tú haces bien al que bien te da. Al que te da, tú le das. Al que te saluda, tú saludas. Y para allá, si no te habla, tú no le hablas. Eso es en el mundo. Así está el mundo. Entonces, bíblicamente, ahí está la respuesta. Dice en el 2, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres. ¿Cuántos hijos de los hombres hay aquí? Todos somos hijos de los hombres. Para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Sí? Y hoy en día buscan de Dios, ¿no? Buscan lo que les conviene. Ellos buscan una paz que nunca van a recibir porque no lo tienen a Él. Ellos buscan un lugar donde congregarse para tener un poco de armonía espiritual. Es que esto es espiritual. Las mariposas ahí pintadas. Es que un elefante ahí echado es espiritual. Es que por allá una mujer con alas es espiritual. Es que un caballo por allá con un cuerno es espiritual. Es que para ellos todo es espiritual. Pero hay de espíritus a espíritus, ¿cierto? Hay espíritus del demonio. Hay espíritus de todo. Pero, ¿qué dice la Biblia? Para ver si algún entendido que buscar a Dios. ¿Sí? Porque Él dice es que tienen que saber, tienen que entender que solo en mí está la respuesta. Ese es ser una persona entendida. Oye, si tú tratas un montón de muñecos y no hay nada, tienes que ser entendido y buscar al verdadero. ¿Dónde está ese Dios del que me han hablado tanto? ¿Dónde está? Yo sigo y no pasa nada. Yo quiero ese Dios verdadero, ¿cierto? Persona entendida. Hay que ser una persona entendida. Dice en el 3, cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Ahí está. Entonces, cuando buscan ayuda, cuando busca alguien algo, no se lo van a dar en el nombre del Señor, se lo van a dar porque quizás le van a cobrar, porque quizá esto, quizá lo... O sea, la gente así vamos en ese proceso, donde ya no hay nada, donde ya no importa nada. Entonces, a la conclusión que vamos llegando, es que sin Cristo somos y andamos como ciegos, sin Cristo. Ahorita vamos a ver esto. En Isaías 59:10, escuchen bien este versículo. Isaías 59:10. Vean esta descripción tan cierta y tan poderosa de parte de Dios. Ustedes pueden ver que hay gentes que van a las universidades, inclusive presidentes de naciones, que viven en ignorancia. ¿Sí? Viven en ignorancia y pueden tener un final de infierno, ir hacia el infierno. Porque no depende de nuestra sabiduría, sino del poder de Dios en nosotros, de nuestra obediencia y de cómo nos vamos a dejar mover por este Dios. Pero sin Él, y dice en Isaías 59:10, dice, palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas, como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Eso es lo que anda alguien sin el Señor. Le pasan una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Es que no ve lo que está haciendo, porque es un ciego. ¿Sí? Cuando tú vienes a los caminos del Señor, eso se te abre, porque viene una bendición. Eso viene Dios y te dice, no te metas ahí, tú sabes la verdad. Vente por aquí, espera aquí, y yo te voy a mostrar, y yo te voy a enseñar, y yo te ponte, y Dios ahí, tú y Él. Pero sin Dios, ahí estamos. Ahí está la descripción, tropezamos a mediodía como si fuera de noche. ¿Cuántos hemos entrado
a un cuarto oscuro, aunque sea por un segundo, y en el momento que apagamos la luz, ¡pum!, nos pegamos un rodillazo, porque no vemos dónde andamos. En la vida es lo mismo. Oh, yo invertí aquí, oh, yo hice esto, oh, yo hice el otro y todo me salió mal. Es que estás en tinieblas, no tienes bendición de Dios. Porque si Dios dice que Él te va a guardar, tienes que escuchar la voz de Él. Si ya no pasa eso, entonces tú tienes todo el derecho y dices, Señor, ¿qué pasó ahí? Clama a mí, yo responderé. Pero si no, entonces dice, yo te dije, toma la bendición o la maldición, ¿cuál quieres? Entonces está el ejemplo aquí, ¿sí o no? De cómo el hombre o la mujer, sin el Señor en su corazón, bueno, está tropezando a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. O sea, imagínense qué feo. Tener un trabajo, tener una familia, tener una esposa, tener unos carros, tener una casa, una cuenta en el banco y estar viviendo como un ciego. Estar viviendo a lo puro tonto, porque esa es la palabra. Estar viviendo sin saber qué hacer. Estar viviendo sin decir, ¿sabes qué? Yo quise hacer esto, y todo te salga mal. Es que sí es, no ves por dónde vas. ¿Sí? Estás poniendo todo tu destino y el de tu familia en las manos de nadie. ¿Sí? Es como que ir a la guerra sin ningún tipo de arma. Que llegues en chores, ¿verdad? Y todos ahí, y tú en chores ahí, sandalias. ¿Con quién vas a hablar? Pues un balazo para abajo. Rápido te van a acabar. Tienes tú que estar preparado. Tienes tú que saber lo que viene. Tienes tú que saber lo que estás viviendo, lo que se está diciendo, lo que Dios ya vio, lo que te está advirtiendo, lo que te dice, ten cuidado. Que yo ya lo vi, yo soy Dios y yo sé lo que va a pasar. Van a hacer esto, van a hacer lo otro, te van a poner, te van a pasar, te van a querer dar. Dios te está advirtiendo. Y sin esas advertencias, como un ciego. ¿Sí? Qué tremendo está esto. ¿Sí o no? Pero yo les voy a decir algo. Para todos aquellos que tenemos el gozo del Señor, gracias a Dios por Jesucristo. Amén. Amén. Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue un mensaje que le dio a Juan el Bautista, el Señor Jesús? Vamos a ver Lucas 7:22. Amén. El Nuevo Testamento. Lucas, aleluya. Lucas 7:22. Y dígame cuando lo haya. Amén. Aleluya. En Lucas 7:22. Bueno, vamos a leer desde el 20. Lucas 7:20. ¿Ya está ahí? Dice, cuando pues los hombres vinieron a él, a Jesús, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Eso le dijeron al Señor Jesús. Pero escuchen la respuesta del Señor Jesucristo. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Escuchen bien esta parte. ¿Qué le pasó con los ciegos? Les dio la vista. Y estamos hablando de ciegos físicos que nacieron con ese impedimento de poder ver. Pero aquí vamos a ver dos cosas. Aquí vamos a ver más adelante que también ciegos espirituales. Ciegos que no tienen conocimiento ni sabiduría de Dios, no pueden ver. Esa es la mayoría, como están todos allá afuera. En las religiones están ciegos, no pueden ver. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver por qué. Pero escuchen bien lo que sigue diciendo. En el 22 dice, respondiendo Jesús le dijo, ir a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y escuchen aquí, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Ahora, ¿qué pasaba ahí? Se hicieron un montón de milagros, ¿sí? Se agarró a cuanto gente impedida con cualquier defecto físico y Dios los enderezó. Y aparte de eso, a los pobres, no los que estaban botados en las calles mugrosos sin dónde vivir, no, a los pobres espirituales, no a los soberbios, no, sino a los que están pobres en espíritu. ¿Se les qué? Anunció el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas de salvación. Rumbo hacia el cielo, rumbo hacia al mismo cielo. Por eso dice él, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, decía Jesús. ¿Sí o no? Amén. Entonces, ¿quién se acercaba? Dios a ellos mismos. Aleluya. Entonces, dice en el 23,
Esto es lo que hablábamos la semana pasada. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. ¿Sí? Si a ti te cae mal o algo, estás disgusto tú con el Señor de lo que hizo, te está sirviendo de tropiezo. No puede ser así. Todo lo que hace Dios tiene un porqué. Y si no sabemos, también tenemos que estar contentos con lo que Él hace, porque Él sabe mucho mejor. Entonces no hayamos tropiezo en Él. ¿Sí? Sigue diciendo el 24. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente. Oigan bien esta parte. Muchas de las personas, cuando uno los invita a un servicio, dicen, ¿sabes qué? Ahí, ¿yo por qué voy a ir ahí? ¿Quién va a hablar? ¿El papá de ella o él? Yo no voy ahí. Él no es nada ahí, dicen ellos. Yo voy allá a una iglesia donde allá sale aquel vestido como lo que es. Tiene un templo como lo que es. Tiene sillas como lo que es. Yo no voy a ir a ningún lugar ahí. Fíjense lo que está escrito aquí. Oigan, abran sus oídos y su corazón para que reciban. Esto lo dice el Señor, así de la nada. En el 24 vamos a leer. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? Les dice, porque Juan el Bautista, ¿cómo se vestía? Andaba todo con pieles de camellos, no andaba como los principales sacerdotes, como los sabios. ¿Estamos entendiendo? Entonces hoy en día la gente es igual. Usted les dice, vamos a tener un servicio. ¿Quiere decir? No, si ya sé qué servicios hacen ustedes. Por eso Dios les dice, ¿qué van a salir a ver? ¿Van a salirme a ver a mí o van a oír la palabra? Porque el que viene a verme a mí está perdiendo el tiempo. Yo no tengo nada. Yo me arreglo por el Señor, pero yo no vengo a arreglarme para nadie. ¿Sí? Entonces no vengan a verme a mí, vengan a oír lo que dice Dios. Por eso Juan el Bautista les dice ahí, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Sí? Porque hoy en día la gente dice, no, yo no voy a eso no parece iglesia. ¿A qué voy yo ahí? ¿Qué voy a hacer ahí yo? Ah, bueno, pues ya te agarró Dios también ahí. Porque hay gente que dice, no, qué bárbaro, o sea, ustedes se reúnen ahí. ¿Qué saliste a ver? Dice Jesús. Y aquí está la descripción. Una caña sacudida por el viento, que no es nada. Y luego dice, más, ¿quién saliste a ver? Dice otra vez, a un hombre cubierto de vestiduras delicadas. Eso es lo que ellos esperan ver. Un hombre cubierto con vestiduras delicadas. Uno que parezca, pero que no sea. Eso es lo que ellos se imaginan. ¿Estamos entendiendo? Dice entonces, aleluya, dice, he aquí que los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Más que saliste a ver, les dice otra vez, a un profeta. Sí os digo, y más que un profeta. Porque ¿qué es un profeta hoy en día? Un profeta es aquel que habla de Dios. La profecía es la que está en pie ahorita. ¿Sí? Todo aquel que escucha la voz de Dios y la habla a las personas es un profeta. Porque Dios le habla y él habla la palabra de Dios, profecía. Porque antes de que ustedes oigan esto, ustedes no lo habían visto, porque muchos de algunos de ustedes ni leen. Pero cuando ya les viene la palabra, oyen la profecía que está escrita, ¿o no? Entonces, les dice en su cara a Jesucristo a ellos, ¿a qué salieron a ver ustedes? ¿Qué salieron a ver? Porque la gente dice, yo no me voy a reunir ahí. Yo necesito un lugar donde haya un estacionamiento, donde después yo salga, donde haya un comedor, donde haya todo tipo de detalle. No les importa si hay palabra, no les importa si el pastor anda. Ellos lo que quieren es el edificio. A mí lléveme allá a la más grande, allá donde yo llegue y me estacione y haga aire acondicionado. Ahí es donde yo busco de Dios, dicen ellos. Así no es. Habrá lugares así sí, pero así no debe de ser. Amén. Porque muchos de esos lugares no cuentan con unas personas tan reales. Amén. Esa es la verdad. Por eso ese mensaje de Jesucristo le dice que salió. Porque es que veían a Juan el Bautista con esas garras, lo vamos a decir así, y ustedes le iban a creer que era de Dios. Cuando por allá estaban los sumos sacerdotes vestidos y bien embarbadotes, bien recortados y andaban así, mira, iban a creerle a Juan o a ellos. A Juan lo veían que hasta golía, yo creo, dicen, no hombre, ¿Juan el Bautista? ¿Ese qué? Ese se la pasa en el desierto comiendo animales, ¿verdad? Y miel y no sé qué, no. Por eso la gente es igual a hoy. ¿O quién van a estar allá? No, hombre, ¿a qué van ahí? ¿A poco es el papá de...? No, hombre, ¿qué pasa andando ahí? Vamos acá a la grande, dicen ellos, ¿verdad? Ancha es la puerta, angosta es el camino de la verdad.
Entendamos eso, hombre. Ya dejemos de andar con deseos que no tienen nada que ver con la salvación. Vamos avanzando. Aquí hay un caso, aleluya, de Jesús y el fariseo religioso Nicodemo. Acuérdense que estamos hablando del pecado del mundo. Estamos hablando de que no todos los religiosos son salvos. No todas las gentes que se pongan como verdaderos son reales. No toda la gente que se diga ser es. Y yo les voy a decir, ustedes donde se congregan, los que me están oyendo a través del YouTube, ¿dónde es donde asisten? Hay verdad, hay palabra o hay templo que salieron a ver. Un religioso bien tremendo y cambiado, o salieron a oír un Juan el Bautista, ¿sí? Porque estamos viendo que este Juan, oigan bien lo que era. Aleluya. Dice, allí en el 7:27, dice, este es de quien está escrito. He aquí envió mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y luego dice, os digo que entre los nacidos de mujeres, no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Entonces le creían a Juan, muchos no. Y era el pastor, era el profeta de ahí, de ese entonces. Él era el mero ahí. Por eso, pero dice, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Eso sigue siendo mucho mejor estar por allá en el reino de Dios en el cielo que todavía lo terrenal aquí. Pero en cuanto a nosotros que estamos aquí, hay verdaderos y hay falsos. Por eso tenemos que estar nosotros bien conscientes de lo que estamos haciendo en nuestras vidas. Escuchen bien aquí. Les iba a pasar este punto. Jesús y el fariseo religioso Nicodemo, Juan 3:1. Vayan conmigo al Evangelio de Juan 3:1. Ahí vamos a poder ver, aleluya, cómo el claro ejemplo de cuando las personas saben, se visten, andan, piensan, pero andan mal. Juan 3:1. Oh sí, porque es que se ven como que son la pura verdad, ¿cierto? Por eso la gente dice, bueno, ¿quién tiene la verdad? Bueno, el que tiene a Jesús en su corazón tiene la verdad. Y se acabó. Pero vamos a leer esta parte para poder entender cómo la misma gente religiosa escucha y cree y va a los pies del Señor también por sabiduría. Porque no es el vestirte, ni lo que tú cargas, sino lo que traes en tu corazón. Eso es lo que te vas garantizando. Dice Jesús y Nicodemo ahí. Dice en el 3:1, y había un hombre de los fariseos, escuchen bien cómo eran ellos, que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahora, ¿reconocía él eso, no? Sí. Dice en el 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, ¿qué leíamos al principio en Génesis? O en el Salmo, todos hemos nacido en maldición. Entonces vamos a nacer 2 veces, sí. Es necesario nacer 2 veces. Pero antes de nacer la segunda tienes que morir para poder nacer. No puedes tú nacer y nacer. No, tienes que, en tu nacimiento que tu madre te dio, nacer y después morir a los pecados y a los deseos de tu cuerpo, junto con el Señor en la cruz, para que seas partícipe de lo que estoy hablando. Después, por eso le dice el Señor, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le pregunta la misma pregunta que tienen todos hoy en día también. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Sí? Dice enseguida, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Eso es lo que pensarían ustedes? Los que no saben o los que saben ya dicen, no, eso no es. Pero hay gente que no tiene ni idea de lo que es esto. Por eso esta persona religiosa que tenía los libros del Señor, tenía pruebas de que Él era lo que era, no entendía. Dice, ¿cómo puedo volver a nacer yo otra vez? Dice Nicodemo. Y el Señor Jesucristo le dice la respuesta. Dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu. Ahora, ¿qué es eso? El agua es una referencia a toda la Biblia entera, porque somos lavados por su palabra. Nacemos del agua, de lo que dice, de lo que está escrito, de lo que manda, de lo que no manda el Señor, de lo que dice, si haz, no haz. De eso es nacer también del agua. Y del espíritu, que es lo más importante. No puede entrar en el reino de Dios, dice.
¿Estamos entendiendo? El 5 lo voy a leer otra vez. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea que lo que el hombre hace aquí no le alcanza para entrar al cielo. A mí una vez uno me dijo, o sea que si alguien es muy dadivoso y hace obras y siempre hace esto y siempre ayuda, ¿está mal? Le dije, bueno, no está mal, pero no le alcanza para ir al cielo. Le dije, todas esas cosas no le alcanzan. ¿Sí? Porque si es que alcanza por nuestras obras, de balde murió Cristo. Amén. Amén. Dice en el 6, lo que es nacido de la carne, y eso es cuando nacemos una vez, carne es. Por eso, si estamos en la carne, salgamos de la carne y vayamos en el Espíritu. En serio. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces está muy claro que todos aquellos que nacen tienen que volver a nacer otra vez. Pero es necesario morir y volver a nacer. Dejar el mundo, dejar los deseos. Ahora, hay otra parte aquí donde los mismos fariseos sabían algo de verdad, pero no la tenían morando en ellos. Y es lo que pasa hoy en día. Usted habla con cualquier otra religión y conocen un Cristo que murió por allá en una cruz. Dicen, sí, yo sé. Y dice otro, no, yo conozco también un espíritu por ahí, que un Espíritu Santo mencionan mucho. No, yo también sé, dice el otro. Y dice uno, no, pues yo conozco un Padre que está en los cielos. Dice, yo también. Entonces todos tienen algo de verdad, pero una verdad a medias es una mentira completa. ¿Estamos entendiendo? Dios no va a decir, bueno, tú porque medio sabías de mí, al cielo, hijo mío. Y tú porque medio mencionabas 2, 3 cosas mías, al cielo, hijo mío. Eso nunca dice en la Biblia. ¿O sí? No. Es necesario volver a nacer. Es necesario dejar todo el pasado y empezar nuevo en Cristo Jesús. Como le pasó a Pablo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era una persona, la típica religiosa poderosa que sabía de todo, pero iba al infierno.